Acompáñeme, hermano, al libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Por favor, hermano, en esta porción de la palabra, quiero estarle compartiendo un mensaje, una reflexión desde el versículo 30 al 47, en Juan capítulo 5. Si usted me acompaña a Juan capítulo 5, dice: no puedo, el Señor Jesús está hablando, hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Ok? Vamos a parar ahí, hermano. Este versículo no significa que lo que Cristo pudiera decir o no, hermano, era algo equivocado. Sino, hermano, que en la ley judía, específicamente en Deuteronomio capítulo 19, el versículo 15, para que usted sepa, se dice, hermano, no solamente en la ley judía, sino en la ley romana, en la ley griega, que, hermano, una persona no podía testificar por sí mismo. Estamos hablando de algo legal, de un juicio. No era valioso el testimonio que una persona pudiese hacer de sí mismo. Y usted preguntará, ¿por qué? Por obvias razones. Porque una persona o puede tener una perspectiva muy buena de sí mismo, o mentir sobre sí mismo, o un montón de cosas. Por eso era que en general para la ley ellos tenían que tener 2 o 3 testigos. Y lo que va a hacer ahora, hermano, Jesús es mencionar quién es Él, pero por boca de 3 testigos distintos. 3 testigos, uno que estaba vivo aún, uno que está vivo siempre y otro que vivió hace tiempo. Y vamos a hablar un poquito de eso. De hecho, la palabra testimonio, si usted ha leído el Evangelio de Juan, se repite varias veces. Aparece, hermano, aproximadamente unas 45 veces en el Evangelio de Juan. Y usted se preguntará, pero eso es mucho. La verdad es que sí, porque si usted saca por los capítulos que tenemos nosotros, es un poquito más de 2 veces por capítulo, que se menciona solamente la palabra testimonio. Jesús es la luz del mundo, Jesús es el salvador del mundo, Jesús es el camino al Padre, y lo que quiere hacer Juan, el discípulo que está escribiendo esta porción de la palabra, que está siendo inspirado, es dejarnos, hermano, un testimonio completo, un testimonio inefable, indubitable, hermano, incorruptible, para que nosotros, hermano, podamos tener seguridad acerca de quién es Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son estos testigos, estos testimonios de los que está hablando aquí Juan, el discípulo, en lo que registra acerca de las palabras de Jesús? Vea conmigo ahora el versículo 32 hasta el 36, dice: otro, bueno, ahí está, otro es el que da testimonio acerca de mí. Otro, aparte de quién, del mismo Cristo. Él ya había dicho quién era. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Ponga ahí atención. Dentro de los testimonios, en el versículo 34, usted encuentra el propósito de que estos testimonios, hermanos, sean narrados, sean contados, sean, hermanos, expuestos por Jesús. Y él dice, ¿para qué? Es como, por ejemplo, hermano, esa palabra tan usada, pero que a veces no entendemos el trasfondo que tiene. Si usted dice, hermano, yo voy a tomar el auto, dice, para ir al supermercado, ese es el propósito. Si usted dice, voy a cocinar para comer, ese es el propósito de lo que usted está haciendo. Por lo tanto, aquí cuando Jesús dice, yo no recibo testimonio, pero estoy dando estos testimonios dice, para que vosotros seáis salvos. Y luego explica en el versículo 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Por lo tanto, lo que usted va a ver acá, hermano, son testimonios que salvan, que pueden salvar su alma, curar su alma, hermano, que pueden salvar a aquellos que le rodean, que puede salvar al mundo, hermano, pero no van a salvar al mundo si son testimonios que permanecen silenciosos desde las bocas que deberían proclamarlo, o sea, usted, hermano. Deben ser testimonios, deben ser palabras que deben ser expuestas por usted.
Son palabras que deben salir de su boca a su vecino, a su vecina, a su amigo, a su amiga, a sus padres, a sus hermanos, a todos. Bueno, este testimonio de Juan, que vimos, hermanos, varias semanas atrás en Juan capítulo 1, habla Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, si no me equivoco. Por ejemplo, dice, hermano, Juan, que Jesús era el Señor. Juan dice que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermano, el testimonio que Juan dio acerca de Jesús el Cristo, Jesucristo mismo, era un testimonio de la veracidad de quién era Él. Él habló siempre de Jesús. Él lo que hacía era apuntar a la gente a Jesús. No le importaba hablar de Él, hablaba de Cristo. No le importaban, hermano, su persona. Él dice, ojalá yo desaparezca, yo mengüe, pero que el Señor crezca, y eso fue efectivamente lo que pasó. Él decreció, Él se hizo pequeño, hermano, pero Cristo se hizo grande. Su testimonio fue grande. Ahora el Señor Jesús define en el versículo 35 a Juan el Bautista como una antorcha. Hermano, dígame usted, ¿la antorcha es sinónimo de luz, sí o no? Quizás pudiéramos pensar, sí, porque da luz, pero pudiéramos llevarla hacia otro lado, y la verdad es que no. Porque la antorcha es un artefacto que lleva luz, que puede portar luz, pero que no es luz por sí mismo. Porque una antorcha bien puede estar encendida o puede estar apagada y sigue siendo antorcha. Pero la antorcha es portadora de la luz, pero no es la luz. Cuando nosotros hablamos y el mismo Señor Jesús habla de Juan el Bautista, Él dice era una antorcha que ardía y alumbraba, mostrando la luz de quién. Sígame a Juan capítulo 8 para tener una respuesta ahí mismo en el libro de Juan. Juan capítulo 8, dice el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿y qué dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, hermano, usted no debe compararse a sí mismo como ser luz, sino más bien usted puede ser como lo fue Juan, una antorcha de luz, y reflejar no su propia luz, porque no hay luz en usted. Si sacamos a Cristo de su vida, hermano, obviamente eso es imposible, porque una vez que Cristo nos toma y somos sus hijos, Él nos guarda, Él nos reserva, estamos escondidos. Él dice que nadie echa fuera, pero si lo sacáramos, no quedaría nada de luz en nosotros, todo sería tinieblas. Solo habría pecado, solo quedarían nuestras equivocaciones, nuestras malas actitudes, nuestros errores, nuestros fracasos, nuestra maldad. Por lo tanto, aquí que vemos esta antorcha que dio testimonio de Cristo. Pero hay una realidad que enfrentar. Usted, hermano, debe tener siempre presente que usted representa el nombre de Cristo. Más, hermano, que su propio nombre, más, hermano, que su propia reputación frente a otros, usted debe representar correctamente el nombre de Cristo, y eso parte desde su hogar hacia afuera. Pero aquí hay algo importante. Aquí hay algo que no podemos olvidar, y es que dice el versículo 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y dice, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Fíjense en esas palabras, por un tiempo. No dice que querían regocijarse para siempre. Ellos querían quizás recibir un poco de este Juan el Bautista, de su popularidad, porque Juan fue muy popular, era una celebridad en ese tiempo, era muy reconocido. Y la gente se acercaba a él por eso. Soldados, publicanos, gente pecadora se acercaba a él. Incluso algunos fariseos en Lucas capítulo 3. Pero aquí está el punto. Dice que en general, no está hablando de todos por igual, dice que en general la gente quería regocijarse un poco. Había muchos curiosos. Y a veces eso pasa, hermano, con la gente. A veces eso pasa incluso en las iglesias. Estamos más curiosos de las cosas de la Biblia, estamos más curiosos de algunos datos sin trascendencia en el día a día, en la vida espiritual, que correctamente en lo que va a transformar nuestra alma y nuestro corazón. Estamos más interesados en los pormenores de otras cosas que en la vida misma de Cristo, y en su persona, y en su ser, y en lo que Él dijo, y en lo que Él hizo, y en lo que Él quiere hacer hoy en usted. Y estamos más centrados en esas cosas, hermano, en otras cosas que precisamente en quién es Él.
Mucha gente recibió el mensaje de Juan y se convirtió, pero algunos rehusaban someterse. Ahí usted puede ver la diferencia. Muchas personas dicen creer en Cristo, pero rehusan someterse a su palabra. Y si dicen creer en Cristo, pero no se someten, entonces, hermanos, realmente no creen en Cristo. Entonces eso es lo que está confrontando. Había una multitud mixta que seguía a Jesús, que siguió a Juan el Bautista y seguirá siempre, hermano, a las cosas de Dios. Una multitud de personas que quieren seguir a Dios con fidelidad, que quieren hacerlo con disciplina, que quieren tener temor de Dios, hermano, y una parte que querrá hacerlo solamente o para recibir los beneficios o para sentirse bien con Dios o sentir que están de alguna manera retribuyendo el mal que han hecho, pero por cualquier otra razón equivocada. Y aquí Juan es la verdadera muestra de eso. Esta misma gente por un tiempo siguió la luz de Juan, pero Juan no era la luz. Él era una antorcha, él apuntaba hacia la luz. ¿Por qué por un tiempo? Porque ellos, mientras Juan estuvo, recibían todo, decían estar de parte de Juan. Pero cuando llegó Jesús, la luz, no lo resistieron. No resistieron la luz de Cristo. Por eso, algo que vemos de aquí, de este testimonio de Juan, es que aunque él apuntaba a la luz, y bien que lo hacía, era una antorcha, como dice, que ardía y alumbraba. Y ojalá, hermana, se fuese una descripción de nosotros, ¿no? Este hermano, esta hermana es una antorcha que arde su corazón de pasión por el Señor, que alumbra a otros, que está deseando predicar, que se niega a sí mismo, que hace lo que tiene que hacer, que sirve sin chistar, sin quejarse, con amor por el Señor, con amor por los hermanos, que es una persona entregada. Dijeran eso de nosotros, hermanos, sería una gran bendición. Y aquí, hermano, lo que vemos es que aún así, mucha gente no quería ser parte de esa luz que estaba mostrando Juan. Solamente seguirla por un tiempo. Pero hay algo interesante. Lo más probable es que a esta altura de lo que está hablando Jesús, ya no se sabía mucho de Juan el Bautista. Pues ya no se mencionaba mucho. No estaba en la escena. Porque eso mismo dijo que Juan el Bautista fue a hacer. Él dijo, yo voy a preparar el camino, pero yo no soy el camino. Yo soy una antorcha de luz, pero yo no soy la luz. Yo soy un mensajero, pero no soy el mensaje. Eso lo va a hacer Jesús. Él es el mensaje, Él es la luz, Él es el camino al Padre. Y estaba desapareciendo, pero si no había mucha gente que recordara a Juan el Bautista, Jesús sí lo recordaba. Había honrado a Cristo y Cristo le honró a él. No debemos pasar por alto estas cosas, hermano, porque están escritas y están registradas para enseñarnos algo. Y eso es, hermano, hermana, que por más que nuestro servicio parezca intrascendente, por más que quizás el servicio parezca pesado, hermano, en realidad Cristo vela siempre por su pueblo. Quizás puedan haber creyentes que a la larga parezcan, hermano, creyentes que han sido olvidados y despreciados por el mundo. Personas, hermano, que incluso el mundo creyente no mira con gran honra, con gran amor, con gran cariño. Los ven a veces como siervos fracasados porque su ministerio no fue tan grande. Pero el Salvador no los olvida. En la peor situación podemos declarar con victoria que Jesús, nuestro Dios, nunca nos ha olvidado. Y aquí en el versículo 36, cuando dice las obras, él habla de un trabajo que él hizo. Un trabajo. Y eso vamos a verlo ahora en el versículo 37 en adelante. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Esta es una declaración fuerte. Vamos a ver una segunda declaración fuerte que va a hacer Jesús, pero dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Piensen eso. Versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Y ahora viene la segunda declaración fuerte que hace el Señor Jesús. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, dice fuerte. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su
propio nombre, a ese recibiréis. Ahora, hermano, lo que está hablando Jesús es primero, habla de las obras, habla de los milagros, pero está hablando, hermano, de que todo lo que Él hizo, todas las cosas que Jesús hizo, las hizo por medio de las promesas y profecías que la palabra de Dios ya había establecido que Él haría. Si usted recuerda, hermano, algo que yo le comenté es que el libro de Juan, hermano, tiene el número 7 como esquema. ¿Por qué? El libro de Juan, hermano, y así lo mismo dice el autor de este libro, el Espíritu Santo, por medio, hermano, del escritor Juan, el discípulo, dice que en el libro de Juan él va a registrar 7 milagros. Y el primero de ellos, ¿cuál fue? Las bodas de Caná. El primero que vimos en Juan capítulo 2. El segundo que vimos fue la sanación del hijo del noble. Y él dice, esta fue la segunda señal, y así termina el capítulo 4. Entonces, él empieza a bosquejar con este número interesantemente todos estos milagros. También hay 7 declaraciones de yo soy, como la que vimos, yo soy la luz del mundo, hace 7 declaraciones. Pero quedémonos con los milagros. Los milagros fueron importantes para mostrar quién era Jesús, quién era Él. Pero, hermano, yo creo, esto puedo equivocarme, pero a la misma vez yo creo que usted puede estar un poco de acuerdo con lo que yo le voy a decir. Muchos creyentes, a pesar de que la Escritura registra los milagros tal cual fueron, a veces con muchos detalles, a veces con pocos detalles, pero nunca nos dice que está en duda, muchos creyentes aún así lo ponen en duda. Les cuesta creer que los milagros, como la palabra de Dios dice que ocurrieron, así ocurrieron. A veces pasan por alto esa parte del Señor Jesús. Pero tenía una importancia, hermano. En Nicodemo, en Juan 3, cuando se acerca, le dice, sabemos que los milagros que tú haces, Señor Jesús, nadie más lo hizo. Nadie más puede hacerlo. La Biblia registra estos milagros porque son prueba de que Jesús era enviado de Dios. Ahora, usted se preguntará, ¿pero qué de especial tienen los milagros que hizo el Señor Jesús? Porque, por ejemplo, Moisés hizo milagros, Elías hizo milagros, Eliseo hizo milagros, Pablo hizo milagros, Pedro hizo milagros. ¿Qué diferencia hay entre esos milagros y los que hizo Cristo? Porque estos milagros iban a comprobar una declaración de Cristo, que no la hizo ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los que hizo milagros. Y esa fue que Él era el mismo Dios en la carne. Por una razón, ni Pedro, ni Pablo, ni Elías, ni Eliseo, ni Moisés, ni todos los que nosotros vemos hacer milagros, dijeron eso. Porque no eran Dios. Pero Jesús lo dijo. Y los milagros acreditaron su autoridad. Los milagros acreditaron la autoridad de Moisés como libertador, como profeta, como lo ven los mismos judíos. Acreditaron a Elías y Eliseo como profetas. Acreditaron a Pedro, Pablo como apóstol. Pero a Cristo lo acreditaron como el mismo Dios en la carne. Y de hecho el mismo Jesús dice en el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cómo dio testimonio Dios Padre de Cristo? Por medio de su palabra, por medio de los milagros. Y aquí yo encasillo todo esto en la palabra de Dios. Porque dice que ellos no creen en Cristo porque no han querido ni oír la voz de Cristo, ni ver su aspecto, ni ver sus milagros, porque no tienen su palabra. Y esta es la clave en el versículo 38, su palabra morando en ellos. Porque si ellos tuvieran la palabra de Dios morando, creer en los milagros, creer en la voz de Dios sería mucho más fácil. Pero no tenían la palabra morando en su corazón. A veces usted se pregunta, ¿por qué para mí es tan difícil cuando escucho la palabra aplicarla? Bueno, porque no la ha tenido previamente morando en su corazón. Hay que preparar el terreno de nuestro corazón, hermano, para que la palabra pueda ser una semilla bien plantada, hermano, en nuestro corazón. Pero a veces, hermano, cuando vamos al servicio, no oramos, no leemos la Biblia, no buscamos, y por qué no decirlo así, no ayunamos a veces, hermano, para tener una hambre, un deseo por la palabra de Dios. No lo hacemos, hermano. Pero la palabra debe sembrarse en el terreno cálido, en el terreno, hermano, trabajado de nuestro corazón. Y así es como debe ser. Una persona que ha leído la palabra, quizás el Nuevo Testamento, va a recordar que en Mateo 13, quizás no específicamente el capítulo, aparece una ilustración muy usada.
La parábola del sembrador, que dice que el sembrador salió a sembrar redundantemente y sembró el campo, y dice que una semilla quedó en un lado, que estaba lleno de espinos, otra cayó en el camino, otra cayó en las rocas y otra cayó en buena tierra. Tenemos distintos campos, pero la que cayó en buena tierra fue la única que dio fruto. Y si usted entiende algo de cómo se siembra, para sembrar hay que tener trabajo de fondo. Yo veía un poco, hermano, hablaba con unos familiares de mi papá que conocimos, o sea, que pasamos a ver en estos días, y yo le preguntaba un poco de su trabajo. Y ahí la tía de mi papá, que tenía hartos años y harto trabajo en el campo, me decía, mira, así se trabaja la tierra. Me decía, mi esposo tenía que arriarla toda, tenía que dejarla limpia, después pasábamos la semilla a otro regalo y después se tapaba la tierra encima. Y eso podía tomar mucho tiempo. Pero si no se hacía nada de ese trabajo, si se saltaba uno de esos pasos, me dijo, la semilla no daba su fruto. No daba su fruto. No habían buenas cosechas en la vida. Para ver una buena cosecha en su vida, hermano, de frutos espirituales, debe trabajar el terreno de su corazón. Dese cuenta que el Señor Jesús los enjuicia de alguna forma. Porque dice, la palabra de Dios no mora, no dice no en sus mentes, no dice no en su intelecto, dice en su corazón. Porque entendían muchas cosas, pero no las creían, no las aplicaban, no las entendían. Dios le había dado una labor a Cristo y Él la estaba realizando. Pero aquellos que creían entender mucho de la Biblia no eran quienes estaban recibiendo esto porque no la tenían en su corazón. Por eso en el versículo 39 el Señor les dice, escudriñen las Escrituras. Si las escudriñan, me van a encontrar. Ustedes creen que en ellas tienen vida eterna, pero me están rechazando a mí que soy la vida. No las creen realmente. Entonces, hermano, hay un problema que estorba la fe de las personas, como los fariseos. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ellos no querían y no amaban a Dios. ¿Se da cuenta que en el versículo 42 dice, no tienen el amor de Dios en ustedes? Porque, ¿qué es, hermano, lo que les importaba a ellos? Según el mismo versículo 43. Yo he venido en mi nombre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y vamos a saltar al 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria a los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Obviamente, hermano, los milagros que hizo el Señor no eran para que la gente creyera. Les conducían a Cristo para que creyeran. Pero ellos, hermanos, estaban rechazando no los milagros, porque nadie rechazó los milagros, era imposible ver. Dice el Señor que sanó a personas que eran mancas, o sea, que les faltaba una parte del brazo. ¿Cómo iban a negar que una persona ahora que no había tenido una de sus extremidades ahora la tenía? Era imposible. Nadie cuestionó los milagros de Cristo, pero sí cuestionaron sus intenciones y su origen. Pero el Señor Jesús está cuestionando lo que hay en el corazón de los hombres. Por eso, hermano, no podemos hacer caso omiso a lo que ellos buscaban. Ellos no tenían el amor de Dios, no creían en la palabra en su corazón. ¿Por qué? Porque a ellos lo que más les importaba era lo que los hombres opinaban de ellos. Habían perdido el temor real del Señor. No vivían una fe genuina, vivían una fe solo y cuando no molestara a quienes le rodeaban, o no molestara su posición, a su familia, lo que fuese. Por lo tanto, hermano, una fe genuina y el testimonio de la palabra siempre lleva a los verdaderos creyentes a vivir una fe radical. La fe normal es la fe radical, no la de los super creyentes, no la de los generales, como se llama un libro bien conocido, los generales de Dios se llama. Pero en realidad, hermano, la palabra nos muestra que el verdadero discípulo siempre debe ser radical, tajante. ¿Por qué? Porque tiene dos cosas morando en su corazón: el amor de Dios y la palabra de Dios. No podemos, hermano, quitar. Si está la palabra sembrada en el corazón, hay amor de Dios. Y si hay amor de Dios es porque está siendo sembrado por medio de la palabra. Pero no podemos desquitar una de la otra. Si usted se da cuenta, ¿qué era lo que no tenían? 38, la palabra morando. 42, el amor de Dios. Era el gran problema de estos hombres. Pero el testimonio de la palabra es ese, que la palabra, hermano, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cuando usted lee la palabra, hermano, a veces se da cuenta que no está sirviendo al Señor como debería. Que quizás su actitud no ha sido la que debería. Quizás usted está solo, hermano, nadie lo está acusando.
Pero el testimonio de la palabra es suficiente para usted darse cuenta de lo que falta en su corazón. Por eso dice que es la palabra la que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Más profunda que cualquier cosa. Y como espada de dos filos llega hasta lo más hondo que hay en nuestro corazón. Por eso, hermano, aquí el Señor cuestiona que estos hombres realmente le conozcan. ¿Por qué? Por su creencia, por su recepción de la palabra. Pero vamos a ir a un último testimonio. Y ese está desde el versículo 44 en adelante. Dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no busquéis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Por qué? Recordemos, ¿quién es el acusador? El diablo, ¿cierto? El nombre de Jesús es Jehová salva. El nombre Emanuel es Dios con nosotros. Pero él dice que es el abogado ante el Padre. Él no acusa a nadie. Pero dice ahí que nos acusa Moisés. ¿Moisés el diablo? No, no es lo que quiero decir, sino que Moisés va a mostrarnos algo importante. Dice: en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Por qué? Porque Moisés, hermano, para ellos era la representación de su ley. La representación de la ley que Dios les había dejado. Ahora, hermanos, si usted se pregunta normativamente nuestra vida, la ley tiene mucho que decirnos. Pero para que entienda un poco, Moisés fue el escritor para ellos del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Que si usted se pone a revisar un poco esos libros, bien pueden definir la historia de la salvación, esos primeros 5 libros, que fueron formativos para Israel. En Génesis, usted, más que ver la creación del hombre, ve el Génesis del pecado. En Génesis 3 tenemos 2 capítulos de la creación, todo estaba bien. Pero luego empieza a hablarnos de cómo el hombre cae, incluso los hombres como Abraham, Jacob, Isaac, José, ninguno de ellos está exento de pecado. Dios nos habla, Dios nos muestra, no tiene ningún problema en mentar sus pecados. Luego en Éxodo, que vemos la liberación de Dios. La liberación, y eso significa éxodo, significa salida. Como éxodo, las palabras exilio, todos vienen de ahí. Y Éxodo, hermano, representa esa salida, esa liberación de Dios. Y está muy bien representado. En Éxodo ocurre la Pascua que después representa la muerte de Cristo, liberación. El libro de Levítico, ese libro que usted quizás ve como aburrido, que ve un poco fome porque lo lee y es como señal tras señal y la ley de la santidad. Bueno, todo eso, hermano, es precioso si usted lo ve en un contexto de las leyes y la santidad que representan la muerte de Cristo, su pureza y todo eso. Pero el libro de Levítico es instrucción para la vida, es instrucción para el nuevo pueblo que se estaba formando y cómo ellos iban a poder crecer, hermano, en esta agradar a Dios, en este amor por Dios. En el libro de Números usted ve distintos fracasos del pueblo. Ve los mismos censos, ve la murmuración de Miriam, la cercana ahí a Moisés, ve también la rebelión de Coré, las codornices, hermano, hay hartas cosas que el pueblo representa, este fracaso en ambas cosas. Y por último en Deuteronomio ve gracia, ve una nueva ley que se escribe, ve una nueva forma, ve un nuevo intento de Dios del pueblo de Israel con una nueva generación, por supuesto. Hay una historia de la redención. Entonces que el Señor cite a un tercer testigo, Moisés, le está diciendo, si ustedes leyeran correctamente a este Moisés, entenderían que está hablando de la salvación. Entenderían que todos sus libros son un cuadro de la gracia de Dios. Pero ustedes no tienen gracia. Ustedes no tienen gracia en su corazón, no tienen amor por Dios, no tienen esta palabra de Dios. Por lo tanto, eso que dicen que les trae orgullo, eso es lo que a ustedes les va a juzgar, eso los va a acusar. Porque de lo que ustedes dicen enorgullecerse, es en realidad de lo que adolecen, lo que carecen, de lo que les falta, está diciendo el Señor Jesús. Y por eso, dice Moisés, los acusa. Porque la ley debía llevarnos a la gracia de Dios. No a ser rígido ni legalista ni a eso, sino a la gracia de Dios. Ellos no permitieron que la palabra hiciese un trabajo en su corazón. Ellos pensaban que ya tenían vida eterna, por eso les dice Jesús, escudriñen la escritura a ver cómo les va. De seguro tienen muchos pecados en su corazón, ¿cómo van a creer de esta forma? Y Él les dice, porque lo que ustedes están buscando es simplemente que los hombres les honren. Ahora, hermano, usted dice, sí, eso yo lo entiendo, eso yo lo creo, hay que buscar agradar a Dios y no a los hombres. Estamos bien.
Pero esto, hermano, va mucho más allá de simplemente decir una búsqueda en la vida. Está hablando de lo que produce esto. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando usted, hermano, siembra su gozo, su amor, su sentido de vida por lo que dice la gente de usted, no solo va a estar preocupado de agradar a las personas, sino que lo que la gente dice de usted puede crear, hermano, una imagen que no es cierta. Por ejemplo, ¿qué pasa, hermano? Cuando un padre siempre le dice a su hijo que lo que hace está bien, lo elogia. El hijo empieza a buscar el elogio. Pero el hijo, como cualquier hijo, hermano, también tiene pecado. Se va a equivocar, va a hacer fallas. Todos fuimos hijos y todos nos equivocamos. Todos cometimos pecados, todos cometimos errores. Pero si este padre simplemente da palabras afirmativas, incluso cuando el hijo está mal, entonces el hijo va a decir esto que está mal, dice está bien. Y si de repente el padre quiere predicarle el evangelio al hijo, el padre se convierte, o ya era un cristiano, y le dice, hijo, tú debes entender que todos somos pecadores. El hijo va a decir, no, yo no, porque yo siempre lo hago bien. Yo siempre hago bien todo. Tú lo mismo lo has dicho. Mi mamá lo ha dicho. Yo no me equivoco. ¿Cómo voy a ser yo un pecador? Una persona con tiempo, una persona que trata de hacer el bien, una persona adulta, que ve a su vecino en carencia y lo ayuda, que ve a su amigo, su familiar con necesidad y lo ayuda. Gracias, porque tú siempre estás ahí. Recibe palabras de afecto, está bien. Pero de repente le dicen, tú eres buena persona. Y él se queda con eso. Entonces, pues llega alguien que le quiere predicar el evangelio de verdad. Y dice, mira lo que dice la palabra. Dice que por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria. Él dice, yo no. ¿Por qué yo? Yo soy buena persona, diré. Yo soy buena persona. Los demás lo dicen de mí. El testimonio de la palabra no es tan importante. Por eso, hermano, por más que esta gente estudiase mucho la Biblia o el Pentateuco a Moisés, no la estaba sembrando en su corazón, porque ¿qué es lo que alimentaba su vida? No la siembra de la palabra, sino el elogio de los hombres. Querían dar grandes sermones, grandes, hermano, discursos. ¿Para qué? No para que la gente se convirtiera y se volviera a Dios, sino para que la gente dijera, Rabí, muy bien, gracias. Muy bien, fariseo tanto. Muy bien, gracias. Rabí tanto, gracias. Pero la gente no salía llena en su corazón. Por eso el problema, al igual que Juan, está en la gente que quiere escuchar la palabra, atesorarla en su corazón, atesorar el amor de Dios, glorificar a Dios, buscar la gloria a Dios, entre aquellos que solamente buscan algo pasajero, por fuera, por un tiempo, porque ahora estoy mal, por un tiempo busca la luz, porque ahora quizás creo necesitar. No, hermano. Entonces aquí compara el Señor por medio de estos testimonios que Él mismo está dando, a quienes con un espíritu genuino desean encontrarse con Cristo, con temor a Dios, o a aquellos que simplemente están ahí de manera falsa, de manera falsificada. El testimonio de Juan, de la palabra, los milagros, el testimonio de Moisés se unen para hablarnos de quién es Cristo y cómo debe ser nuestra reacción, nuestro día a día a la palabra de Dios. Pregúntese, hermano. Ambas cosas que Jesús fue fuerte al criticar de las personas que estaba y con mucha autoridad lo hacía. Dos cosas. 38. No tienen su palabra morando en vosotros. 42. No tienen el amor de Dios en vosotros. ¿Pudiera, hermano, decirse que es lo contrario a nuestra vida? Que es el antónimo de esto. Que usted, hermano, sí tiene la palabra de Dios morando en su corazón. De que sí tiene el amor de Dios morando en su corazón. Esperamos que esa sea la meta, hermano. Que el amor de Dios que está morando brote de nuestra vida. Que la palabra de Dios que mora brote de nuestra vida. Y que seamos como Juan el Bautista en su descripción, una antorcha que ardía y alumbraba a otros. Vamos a tomar un tiempo para orar y estaremos terminando este servicio.